En esta ocasión que tengo este privilegio de dirigirme a ustedes, quiero hacer referencia a un episodio en mi niñez pintoresco, en el sector donde habitaban mi familia. Ahí existían muchos terrenos donde se sembraba trigo en esa época. Estamos hablando del año 66, 67, 68. En esa época Bogotá no era tan extensa y entonces nos íbamos a elevar cometas en el mes de agosto. Y esa era una distracción para nosotros muy buena. Pero aparte de eso, a mí me atraía mucho ver las avionetas que subían y luego iban bajando y fumigaban grandes extensiones de trigo. Y a mí me gustaba ver los trigales, porque los trigales eran planos, eran muy uniformes, pareciera que se colocaran de acuerdo las espigas para crecer a la misma estatura, porque se veía muy plano, muy hermoso. Y nos acercábamos cuando se podía a coger esas espigas. Y pues jugábamos, hacíamos ramos con las espigas. Y a mí me gustaba quitar cada grano de la espiga. Cada grano tiene como una envoltura. Y le quitaba uno esa envoltura y quedaba un granito muy, muy fuertecito. Y recuerdo que muchos de esos granitos lo llevamos donde mi abuela, ella se llamaba María, y lo tostábamos. Luego lo molíamos y nos hacía arepas de trigo. Qué cosa deliciosa. Y me familiaricé con el tema del cultivo del trigo. Y para mí es apasionante observar cómo el Señor Jesús también simpatizaba con el trigo, porque habló varias veces del trigo. De hecho, una vez yo sentí al Señor que me hablaba diciéndome: cuando prediques, predica sobre cosas como las que yo predicaba, de pajaritos, de trigos, de agua, de ríos, de niños. Y me pareció interesante cómo él habló del trigo, de los cultivos, e hizo referencia a una parábola muy impactante que para todos es súper conocida: la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador uno puede sacar muchas enseñanzas. De hecho, hay una escritora que hace una narración desde el trigo. Es el trigo que está hablando y cómo aplica varias enseñanzas. Pero mi propuesta en esta mañana es que consideremos la parábola del sembrador desde la perspectiva del buen terreno. No quiero hablar de las clases de terreno, sino la del buen terreno y qué aplicaciones podemos tener para concretar un propósito. ¿Cuál es el propósito? Reforzar la convicción de que todos los que estamos aquí podemos producir. Esa es mi propuesta en esta mañana, que consideremos cómo todos los que estamos aquí podemos producir. Diga: yo soy un productor. Diga: yo soy un productor en el reino. Y diga: yo soy un productor en mi proyecto de vida. Así que consideremos esta parábola en Mateo capítulo número 13, versículo número 18. Versículo número 18. Van a leer conmigo la palabra y van a notar ahí varios detalles. Versículo 18, ¿ya lo tienen? Oigan pues ustedes la parábola ¿de quién? Del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y tomé de este pasaje
para que ustedes ahorren tiempo en la hermenéutica, en la exégesis y en la hermenéutica de la parábola. Porque el mismo Señor Jesús hace una interpretación de la parábola. Y Él está diciendo que la semilla que se esparce es la palabra. Y el terreno donde cae la semilla es el corazón. Ahí están dos elementos claves. Semilla igual a palabra. Terreno igual a corazón. Y dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o al venir la persecución por causa de la palabra, que es igual a semilla, ¿qué pasa? Luego tropieza, es decir, no sigue el camino. Versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero aquí está la última explicación. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, digan conmigo, a 100, a 60 y a 30 por 1. Esta parábola está expuesta en 3 evangelios. El que estoy leyendo, que es el evangelio según San Mateo, luego el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. En los 3 evangelios que hace alusión a la parábola del sembrador, está hablando de 4 tipos de terrenos. Primer terreno, los de junto al camino. Segundo terreno, pedregales. Tercer terreno, espinos. Y cuarto terreno, buena tierra. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es que todos oyen. Todos oyen la palabra, que es el grano, es la semilla. Pero no todos reciben la palabra. Por ejemplo, aquí en este momento hay gente que podría estar oyendo la palabra, pero no entendiéndola o no aceptándola. Y no debe preocuparnos en alguna manera, porque en algún momento Dios puede tocar a esa persona. Pero el problema es que si sigue oyendo y no entendiendo, o entendiendo y no aplicando la palabra, pues va a tener problemas. Y va a tener problemas en el camino de la vida. Y va a tener problemas un día, en un futuro, cuando tenga que enfrentarse con Dios. Y que Dios le pregunte, yo te hablé por muchas formas, pero fuiste duro, incrédulo, insensible, o diste prioridad a otras cosas. Entonces, por eso es que el Señor decía, el que tiene oídos para oír, que escuche. Pero no me quiero enfocar, como dije en principio, en los diferentes terrenos que no son los dóciles para la siembra, sino en el último terreno, que es la buena tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y yo creo que aquí hay buena tierra, porque por antonomasia puedo decir, ustedes han oído. Dije que ustedes han oído, que han oído la palabra, pero no se quedan en oír, sino
que aparte de oír, dice el versículo, entienden la palabra. ¿Cuántos han entendido la palabra? Pero aparte de entender la palabra, dice que da fruto. Así que hay tres verbos: oye, entiende y produce. Da fruto. Oye, entiende y ¿qué cosa? Produce. Podríamos decir que algunos solo oyen, pero no entienden. Podríamos decir que algunos oyen y entienden, pero no producen. Pero podríamos decir de igual forma y en forma optimista: algunos oyen, entienden y dan fruto. Y creo que son la mayoría de los que están en este lugar. ¿Qué me muestra este pasaje que me emociona explicarlo a ustedes? ¿Qué me muestra? Me muestra que cada espiga tiene granitos y que cada granito, no sé si usted ha tomado espigas en su mano. A lo mejor cuando usted no era creyente y era de aquellos que tomaba 2 espigas de trigo y se las llevaba para su casa para traer la buena suerte, a lo mejor usted se acuerda de eso. Pero recuerda que cada espiga tiene un granito y ese granito se va quitando. Y es cada granito, un granito, el que da una espiga. Otro granito da otra espiga y así sucesivamente. ¿Y qué encuentro aquí? Encuentro que en el título que quiero colocarle a esta predicación, el Logos y el Sembrador, hay en esta siembra que produce abundantemente una particular consideración, y es la individualidad del grano. La individualidad del grano. Y la individualidad del grano es porque, digo, cada espiga tiene un solo granito. Y estaba observando acerca de las clases de grano que hay en cada espiga y descubro que hay granos blandos y hay granos duros, y que los granos blancos son utilizados para producir pan. Y a mí me gusta ese texto del Salmo 104 cuando dice: Dios, tú produces de la tierra el pan para el hombre. Claro, porque sale el trigo, se muele y luego se produce harina y se hace pan exquisito, pan alemán, pan francés, pan blandito, pan de todas las clases, pan de semillas, pan hojaldrado, que entre otras cosas, qué bendición la clase de pan que hay en Colombia. Si disfruto algo en Colombia son las panaderías, las buenas panaderías. Pero el grano duro es el que es utilizado para hacer pastas. Entonces me llama la atención el hecho de que cada grano es individual. Obvio, cada grano es único. Único. Hay individualidad. Pero unos sirven para producir pan y otros sirven para producir pasta. Aplíquelo al contexto nuestro. En las individualidades que están aquí expresadas por cada persona, hay una peculiar capacidad para hacer algo en la vida. Lo está expresando de manera teórica, quizás está en gracia de discusión Howard Gardner cuando habla de la multiplicidad de las inteligencias, y que refleja que cada quien tiene una especialidad. De ahí que nadie puede hacer una comparación del uno con el otro, porque cada uno en particular tiene una especialidad en lo que
tú eres fuerte, yo soy débil. Pero en lo que yo soy fuerte, tú eres débil. Porque cada uno tiene fortalezas. O lo que decía el gran pedagogo brasileño, que cada uno tiene habilidades que se expresan en latín. Los homus místicos, que estudian el alma. Los homus económicos, expertos en la inteligencia financiera. Los homus políticos, líderes de grupos sociales. Los homus estéticos, capacidad para la creatividad, para hacer cosas muy bonitas, como los escultores, pintores, como los arquitectos y demás. Los homus kinestésicos, expertos en el manejo del cuerpo. Y cuando veo tanto lo que dice Howard Gardner como lo que dice el pedagogo brasileño, digo, hay una diversificación de capacidades en las individualidades que, si las sumamos y hacemos una sinergia, podemos hacer algo extraordinario en la vida y en el nombre del Señor. Y se quita el complejo de que este sí es un experto. Pues sí, él es un experto en eso, pero yo soy experto en otra cosa. Pero lo que hay que resaltar aquí es la individualidad del grano. Es uno solo. Y eso me hace ir a otra consideración. Que ese granito que es único, unos duros para la pasta, otros duros para el pan, y que nos permite hacer esa aplicación de la diversidad de capacidades o de habilidades de cada individuo para hacer algo en la vida, pues también me enseña algo interesantísimo. Y es que ese grano, para que produzca, ese único grano para que produzca, tiene que morir. Es un solo grano el que muere. El grano se cae. Y cuando cae a tierra y luego se entierra o es sembrado a propósito, sufre una transformación. Y básicamente lo que le pasa al grano es que se muere. Y Jesús dijo que el grano que no muere no tiene vida, no produce. Entonces el granito se muere. Cuando el grano se muere, esa caparazón que tiene como esas dos cubiertas se ablandan. El granito deja de ser granito y se abre. Y estuve viendo unas fotos de la estructura del granito y es bien compleja la foto de ese granito. Pero lo que sucede básicamente es que el granito, cuando cae ahí, deja de ser granito. Pero hay algo bonito. Cuando usted mira una espiga y ve que en la espiga hay muchos granos, ahí están muchos granos. Para que sea espiga agradable tiene que haber granos visibles. Si no hay granos, no hay espiga. Justamente ese grano que muere pierde su visibilidad. Ya no se ve en la espiga. Y qué interesante poder aplicarlo aquí a nuestro contexto. Que el que quiere producir debe morir a su visibilidad ante los demás. Morir a sus egos, a que lo estén aplaudiendo. Porque aquí en el cristianismo hay muchas paradojas. Y una de ellas es que el que quiere ser visible debe hacerse primero invisible. Que el que quiere tener vida primero tiene que morir. Que el que quiere ser grande debe ser primero pequeño. Que el que quiere ser exaltado primero debe humillarse. Cosas que no entiende el común de las gentes. Pero en la enseñanza de Jesús básicamente es esa. Que el que quiere producir debe morir a esa apariencia, a esa visibilidad. Ya no verán más ese grano en la espiga. Y también cuando muere, aparte de que ya no lo verán, va a cambiar su apariencia. Porque cuando se mete allá en la tierra, el granito deja de ser granito. Y cuando yo lo aplico a ustedes y a mí, digo, tenemos que morir a nuestros egos. Tenemos que morir
a intereses. Tenemos que morir a aquellas cosas quizás que nos gusta. En serio, si usted quiere ser un productor, usted quiere ser un grano que se quiere multiplicar, de verdad tiene que creer que usted es único y que su productividad, así como su salvación, depende exclusivamente de usted. Yo no sé si me capta esto que pretendo dejarle en su corazón. Mi servicio, mi productividad no dependerá de los demás. Ese argumento de que es que a mí no me dejan, eso es mentira. Es que hay, bueno, esas palabras feas, no me gusta decirlas, pero lo dicen. Es que hay roscas. No. Es que yo no puedo servir porque la gente no me colabora, no me apoya, no se dan los escenarios apropiados. Todos esos argumentos son inválidos, porque el que quiere servir sortea todas esas circunstancias y va a ser productivo a gran escala, porque Dios no nos trajo al cristianismo para ser improductivos, estériles, sino para ser justamente lo contrario. Por eso mi voz de ánimo en esta mañana es: todos los que están aquí pueden ser productivos, pero tienen que claudicar ante la visibilidad, ante el aplauso, ante el reconocimiento, morir y cambiar su apariencia y enterrarse lo más que pueda para que luego pueda resurgir. Mira, si un granito se mete allá, pierde la visibilidad, pierde la apariencia, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque sale otra espiga. Si el grano se muere, sale otra espiga. Y si sale otra espiga, salen más granitos. Pero el granito que siempre se quedará en la espiga, o que no cae a tierra, no volverá a ser espiga, ni se va a multiplicar, ni va a producir. Amados, Dios necesita gente como cada uno de ustedes para desarrollar un proyecto extraordinario aquí en esta tierra. Fomentamos los grupos familiares a propósito, para que ahí muchos granos en su individualidad y en esa muerte a sus egos puedan servir y puedan producir. Y no solamente a nivel del reino, a nivel de la iglesia, sino también en sus proyectos personales de vida. Pueden ser desafiados a producir si aplican estos principios. Cada uno debe luchar por sí mismo en el nombre del Señor, y cada uno debe morir a algunas cosas para que pueda salir adelante. Esa es una de las grandes e inentendibles paradojas que deja el Señor Jesucristo, pero que cuando se oye, se entiende y se aplica, da resultado. Ahora viene lo interesante aquí de esta reflexión sobre el trigo, y es que el Señor Jesús dice: el trigo debe perder la visibilidad, porque ya no puede estar en la espiga y no tiene que caer a tierra. El trigo tiene, o el grano de trigo tiene que perder su apariencia porque se descompone, pero dará fruto. Y ahí yo hablo a los que son probados, a los que son descompuestos en la vida por alguna tragedia, alguna crisis, alguna situación adversa. No teman, porque van a producir abiertamente en el nombre del Señor. Y este no es un mensaje pesimista, ni es un mensaje que te invite al sadismo, o sea que para que yo sea bueno tengo que estar en la mala. No. Lo que quiero decirte es que de eso adverso Dios sacará algo grande. ¿Sabe cómo lo ilustro? Lo quiero ilustrar con una práctica artesanal de los chinos antiguos. Los chinos antiguos hacían unos jarrones que llamaban jarrones con filigranas de oro. Y entonces ellos fabricaban el oro, lo llevaban al horno, quedaba muy bien trabajado, y luego el artesano tomaba el jarrón a una altura, lo dejaba caer,
se rompía en varios pedazos. Luego, con paciencia, el artesano va tomando cada pedazo y va uniendo hasta que vuelva a hacerse el jarrón. Obviamente va a quedar con unas grietas, va a quedar con unas figuras feas. ¿Qué hace el artesano? Derrite oro y con un aparatico muy artesanal va tapando todas esas grieticas con oro. Y queda un jarrón extraordinario de mucho precio. A lo mejor ustedes son trigo, o digo yo, jarrones que han caído, que se han fracturado, que han batallado. Pero en las manos del artesano divino, que es el amado Señor Jesucristo, Él hará un jarrón extraordinario para que tengas un gran valor. Aquellos que tienen esa decisión de morir y de transformar el grano, también van a producir muchas espigas. Y decía que lo interesante aquí en el remate de esta parábola es que el Señor habla acerca de otro principio lindo. Una es la individualidad, pero la otra es la proporcionalidad. Y en la proporcionalidad, ¿cómo lo veo acá? El Señor dice: el que oye, entiende y produce. Acuérdense que son tres cosas: oír, número 2, entender, y número 3, producir. Dará fruto. Y por favor usted dígame los números. Dará fruto al 30, dará fruto al, y dará fruto al. Estudiando el comportamiento de las espigas de trigo, dicen que cuando tiene buena agua, cuando tiene buen viento, tiene buen nitrógeno, normalmente cada espiga puede tener 30 granitos. 30, es el promedio. Entonces miré muchas fotos para poder explicar esto. Hubiera querido ir otra vez a los trigales, pero miré muchas fotos y saqué cada foto y empecé a contar los granos: 26, 28, 32. El promedio era ese. Entonces normalmente una espiga produce 30. Pero el Señor está hablando de 60 y el Señor está hablando de 100. Preste atención a esto. El promedio de las espigas son 30 granos. Y yo dije: todos podemos producir en promedio. Y todos seremos igualmente aplaudidos y reconocidos por el Señor que sembró el trigo, por ese producido de 30 granitos. Y cuando yo lo miro a nivel no solamente de individualidades, sino de iglesias, digo: hay iglesias que llegan a 30. Pero en casos muy interesantes, donde la tierra está bien nutrida, donde hay buena agua, puede producir hasta 60 granitos. 1, 2, 3, 4, 60. Dicen que eso casi no ocurre, pero produce 60. Y entonces también pensé: no todos somos iguales, todos somos del promedio, producimos. Hay algunos que nos aventajan, que pueden llegar a ser 60, pero Dios mira al de 30 como al de 60 por igual. Y entonces, mirando el comportamiento del trigo, descubrí que en ultras excepciones hay espigas de hasta 100 granos, pero todas 30, 60 y 100 granitos, todas son importantes porque todas producen pan o todas producen pasta. Y pensé: todos aquí tenemos talentos, habilidades, tenemos destrezas, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, pero todos al final podemos desarrollar un extraordinario proyecto productivo en esta tierra. Y lo importante no es que nos comparemos los unos con los otros, porque viene el complejo, viene el temor, sino que digamos: yo soy bueno para esto y mi granito da para 30, pues gloria a Dios. Pero hay otros que dicen: mi granito dará
60, pues gloria a Dios. Y aquellos que tienen 100 granitos, los genios, los que tienen super megas iglesias, ministerios reconocidos, los que tienen mucho dinero, grandes empresas, extraordinario. Pero todos somos iguales. Y el de 30, el de 60 y el de 100 granos tiene una fortaleza en común. Póngale cuidado. Y es que cuando soplen los vientos, cuando vengan vendavales, por el peso de los 30, por el peso de los 60 y por el peso de los 100, la espiga no se cae. Cuando están esas espigas que hasta ahora le salen los granitos o no tienen, es el tallito nada más, y viene el viento y viene la tormenta, chao, se cae. Así que aprendí entonces, yo quiero ser buena tierra, pero también quiero ser un buen grano, y que pierda muchas de sus cosas, muchas de sus propiedades, para que me pueda producir, o más bien me pueda reproducir. Aplicaciones a nivel de la iglesia. Tú que eres un grano individual, que pierdes tu visibilidad y que tienes que morir para que luego te reproduzcas, ¿en qué te has reproducido? ¿En qué has multiplicado tus dones, tus talentos, tus habilidades? ¿Cuál es la proporcionalidad de tu producción? ¿O te estás quedando solamente como en un tallito que no tiene suficientes granos y así se pasó la vida? ¿Sabes lo que ocurre con ese tipo de espigas cuando están en la cosecha? Va el sembrador y recoge eso antes de tiempo, porque no sirve, y lo que hace es quitar nutrientes a las otras espigas. Mi invitación en esta mañana es a que no te quedes así, sino que seas un trigo, ya sea de 30, relajado, ya sea de 60, relajado, ya sea de 100, relajado, pero produce en el nombre del Señor. Usted se imagina, y creo que lo puede hacer, si tú eres una espiga, no, perdón, borrón, si tú eres un granito que pierdes visibilidad, que pierdes apariencia, que tienes que morir, que tienes que ser enterrado para que se reproduzca otra espiga, ¿qué tal que tú como granito no solo produzcas 30, sino que produzcas 60? Pongámoslo ahí. Toma los 60 granitos, vuélvelos a enterrar. ¿Cuántos granitos? 60 granos. ¿Cuántas espigas reproduce cada grano? ¿Cuántas espigas? Cada grano es una espiga. 60 espigas. Y esas 60 espigas, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 60, 60 espigas, cada una tiene o 30, o 60, o 100. Y luego esas mismas vuelven a morir. Se está potencializando el número. Y vuelven a morir. Vuelven a perder su visibilidad. Vuelven a morir. Y vuelven a ser espigas. ¿Cuántas espigas habrá? Muchas. Pero ¿cuántos granos de 30? No, ¿cuántas espigas de 30 granos? De 60 granos o de 100 granos. ¿Cuánto? Matemática. Lo único que puedo decir es que eso se requete multiplica y se multiplica y se multiplica. Así pasa en el reino de Dios. Cuando tú haces algo para la obra de Dios, cuando tú das un dinero, cuando tú das tu talento, cuando tú sufres por el servicio a Dios, eso dará amplios réditos en la línea del tiempo y serás calificado como buen grano o también como buena tierra. Te animo a que durante todo este semestre y el tiempo que viene produzcas algo. Haz algo para Dios. Haz algo
algo para el Señor. Hay tiempo todavía. Y un día en el cielo podemos decir: Señor, este pequeño granito que tuvo que morir y perder la visibilidad porque ya no podía estar en la espiga y tuvo que ser enterrado y morir, y luego se multiplicó en otros. Este es el producido, Señor, para gloria de tu nombre, porque a todos Dios nos llamó a ser productivos. ¿Cuántos dicen amén y amén? Levanta tu mano en el nombre del Señor Jesús. Glorifica a Dios. Santo, santo, santo es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Te glorificamos, Dios de los cielos. Levanta conmigo tu voz diciendo: Señor, yo quiero ser un grano que cae en buena tierra. Señor, quiero ser productivo en abundancia. Señor, me quiero multiplicar. Usa mis dones, mis talentos, mis habilidades. Usa mis capacidades en el nombre